Bendecido sea el nombre eterno del Señor. Que Dios nos bendiga grandemente el día de hoy a través de esta palabra, de este mensaje que nos traerá el Espíritu Santo a través de su ungido. Nosotros nos sentimos muy contentos, yo me siento muy feliz de estar acá en El Salvador y quiero felicitarles porque realmente Dios haya puesto en el corazón del ungido visitar aquí El Salvador. Yo digo que eso tiene algún propósito muy especial y una bendición muy especial para este pueblo de aquí de El Salvador. Es algo glorioso poder ver que Dios le puso en su corazón estar con nosotros acá. Por lo tanto, la manera de Dios bendecirnos es siempre a través de su palabra. Esa es la forma como Dios ha bendecido al pueblo siempre. Ustedes ven eso en la Biblia y eso no cambia. Eso sigue igual así. Cuando Dios le dijo al pueblo de Israel, le dijo a Moisés, dile a los sacerdotes que le digan al pueblo, Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, Jehová ponga en ti paz. Y así bendecirán al pueblo, dice, y yo los bendeciré. Miren ustedes qué sencillo era. Todas esas palabras que él estaba hablando allí, él las cumplía. ¿En quiénes? En los que la creían. Las personas que podían oír eso y decir, no, eso es lo mismo que dice el sacerdote todo el tiempo, porque esa fue la bendición que Dios mandó a dar. Entonces, para ellos no tenía ningún efecto, pero para el que la creía y la recibía, para esa persona, dice, y yo los bendeciré. Entonces Dios los bendecía. Pueden sentarse, mis hermanos, un momentito, pero estamos tan contentos porque esa es la misma manera como Dios siempre nos bendice por su palabra. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Recuerdan siempre las palabras de Jesús cuando la persona llegaba y él le decía, conforme a tu fe te sea hecho. Así que la fe es fundamental. Que usted sepa que tiene que tener la fe en esa palabra que Dios ha hablado. Cuando Dios mandó a libertar al pueblo de Israel, que Moisés le dijo, Señor, yo lo que tienes en tu mano, dice, una vara de pastor, que era lo que él cargaba para apoyarse cuando iba pastoreando las ovejas. Le servía también para alar alguna oveja que se trataba de escarriar, o le servía para subir la montaña. Esa vara, le dijo, una vara de pastor. Está bien, pero ¿cómo voy a libertar yo a ese pueblo del faraón, que es el más poderoso, el imperio más poderoso de aquella época, era el de faraón? Dijo, yo pondré mis palabras en tu boca. ¿Ven cómo lo iba a libertar? No necesitó un ejército, no necesitó fuerza humana, necesitó hablar la palabra. Y esa palabra
lo libertó, sacó al pueblo de allí. Lógicamente que la gente decía: este Moisés está loco. ¿Cómo va a atravesar el desierto con 2,5 millones de personas, sin agua, sin comida, con el puro resplandor del sol los mata? El calor en el desierto es terrible y los fríos en la noche son terribles. Pero miren una cosa, en Moisés iba todo lo que el pueblo necesitaba. Allí iba el alimento, allí iba el agua, allí iba la protección, allí iba todo. Cuando ellos quisieron desechar a Moisés y buscarse otro líder, pues Dios tuvo que actuar y abrir la tierra y tragarse a todo ese pueblo y esos líderes que querían hacer eso, porque sin Moisés no había nada. Recuerden ustedes que cuando Dios manda un profeta, en ese profeta manda todo lo que el pueblo necesita. En ese profeta viene todo lo que yo necesito. En ese profeta que Dios nos manda, y viene todo. Todas las bendiciones que yo necesito están ahí. Solo tengo que creerlas y pedirlas. ¿Qué necesita usted? ¿Qué quiere usted? ¿Cuál es su necesidad? Usted dice: ¿tendré que hablar con el ungido? No hace falta. Dígasela al que está dentro del ungido y él se la contestará. Él es el que se la va a contestar y el que le va a responder y le va a proveer. Privilegio muy grande que Dios haya permitido que esté con nosotros. En el día de hoy no llegará tiempo de estar aquí, pero ya nos mandó su mensaje. Y mañana, Dios mediante, a las 8 de la mañana, ya debiéramos estar todos aquí, pero con la palabra que Él nos ha enviado. En la palabra está todo lo que tú y yo necesitamos. Eso es algo muy sencillo. Ustedes ven los primeros versículos de la Biblia y encuentran: y dijo Dios, sea la luz, y dijo Dios. Todo lo hizo Dios por su palabra. Todo. No hay ninguna cosa que haya sido hecha que no sea por la palabra de Dios. Por el verbo, que es la palabra, que es el logo. Todo es creado por el verbo y no hay nada que exista que no haya sido creado por el verbo de Dios. Todo ha sido. Y eso es igual hoy. Eso es igual hoy. Hoy tenemos nosotros el mismo Dios que estaba con Moisés, el mismo Dios que estaba con Elías, el mismo Dios que estaba con Jesús, el mismo Dios que estaba con los apóstoles, el mismo Dios que estaba con los mensajeros. Es el mismo, porque no hay más que un Dios. Como dice la Biblia, le leo ese versículo que es muy importante que todos lo conozcamos, porque aquí en ese versículo está la clave para lo que usted necesita hoy y siempre. Dice el Señor en Isaías 45, verso 21, donde dice: y no hay más Dios que yo. Dios es uno, Dios es solamente uno. No hay más Dios que yo. Dios justo y salvador.
ningún otro fuera de mí. Mirad a mí y sed salvo todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Es el mismo Dios que estuvo con Moisés, el que estuvo con Elías era el mismo, el que estuvo con Jesús es el mismo, el que estuvo con los apóstoles, el que estuvo con los mensajeros, el que estuvo con William Branham. Y es el mismo Dios que hoy está en medio de nosotros conforme a la promesa que corresponde a este tiempo, porque en el Señor Jesús se cumplió la primera venida del Señor para hacer la obra redentora, pero hoy la promesa es que envía, el Señor se hace presente por su Espíritu Santo para hacer la obra de reclamación. Así que Dios nos bendiga, nos dé una bendición muy grande a través de esta palabra que estaremos recibiendo. Quiero leer aquí una porción antes de dejar al ungido de Dios, aquí en el tomo 2 de octubre, donde Él nos viene hablando de cómo en cada edad, nos dice el hermano Branham allí en esa porción, en la página 169 de las edades, tenemos la misma forma, la misma manera en cada edad. Exactamente la misma forma. Por eso es que la luz viene a través de algún mensajero levantado por Dios, en un mensajero levantado por Dios en cierto lugar, y después de aquel mensajero la luz se difunde por medio del misterio de otros que han sido fielmente instruidos, pero desde luego todos aquellos que salen no siempre comprenden cuán necesario es decir solamente lo que el mensajero ha dicho. Recuerden, Pablo advirtió a la gente que dijeran solamente lo que él dijo. Porque es que a través de la palabra que él trae por ese mensajero, esa palabra que vamos a oír ahora, y esa palabra que oiremos mañana y el domingo. El domingo va a ser a las 7 de la mañana para que ustedes ya lo tengan presente. Pero esa palabra es la que Dios envía. Cuando Dios envía un mensajero, ya pone en su boca la palabra para hacer aquello que tiene que ser hecho en ese tiempo. La palabra que puso en la boca de Moisés fue para libertar al pueblo. No había otra forma. Y la palabra que pone Dios en su mensajero hoy es para hacer lo que tiene que ser hecho hoy. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Pues hoy nos los da por su mensajero. Y solamente, dice, es necesario decir solamente lo que el mensajero ha dicho. Dice Pablo, le advirtió a la gente que dijeran solamente lo que él dijo, porque él no estaba hablando por sí mismo, sino era Cristo en él el que hablaba. No soy yo, decía Pablo, sino Cristo en mí, que ha salido de vosotros la palabra de Dios o a vosotros solo ha llegado.
Si alguno a su parecer es profeta o espiritual, reconozca que os escribo porque son mandamientos del Señor. El profeta no habla por voluntad humana. El profeta habla por inspiración del Espíritu Santo. Y por eso es que la palabra que ese profeta habla, en el tiempo en que la habla, es para hacer eso que él habla, porque esa palabra no regresa vacía a Dios, sino más bien que hace aquello para lo cual Dios la envía. Y Dios prospera en esa palabra. Dice, hay personas que vienen y le agregan aquí, le quitan allá, y dentro de poco, dice aquí el hermano Branham, dentro de poco tiempo el mensaje ya no es puro y el avivamiento se muere. Entonces, él nos advierte aquí, el hermano Branham. Es una advertencia para todos nosotros hoy, que sabemos que Dios no tiene más que una sola voz, un solo mensaje, un solo mensajero, y ese mensajero trae aquello que es lo que va a ser Dios en este tiempo. Dice, cuánto cuidado debemos tener de oír una voz, una sola voz. No quite su oído de esa voz y la ponga en otra voz, porque no hay más que un solo mensajero, una sola voz, un solo profeta. ¿Cuánto cuidado tenemos de oír una voz? Porque el Espíritu solamente tiene una voz. Esto es la pura verdad. Usted no le puede añadir a esto, no le puede quitar, sino creerlo de todo corazón. El Espíritu solamente tiene una voz, la cual es la voz de Dios. Pablo les advirtió que dijeran lo que él dijo, como también lo hizo Pedro. Él les advirtió que ni aún el mismo Pablo podía cambiar una sola palabra de lo que había dado por revelación. Quiere decir que no lo habló por su propia voluntad, ni fue Pablo tampoco, sino el Cristo en él, el que lo habló, el Espíritu Santo en él. No podía cambiarlo. Oh, cuán importante es oír la voz de Dios por medio de sus mensajeros y luego decir lo que les ha sido dado a ellos para las iglesias. Esto es, y por ahí sigue, ¿no? Todas esas recomendaciones, pero como ustedes tienen el libro, yo lo que pido es que lo lean. Estoy leyéndole en la página 33, 34, por ahí sigue, 35, la recomendación que yo enfatizo es la misma que está haciendo allí el ungido de Dios. Y eso lo ven ustedes en toda la Biblia, porque desde el Génesis hasta el Apocalipsis ustedes ven que Dios siempre ha tenido un instrumento, un hombre por el cual hablarnos. Hoy es igual. Hoy tiene Dios este mensajero que nos ha sido de tanta bendición. Yo soy uno de los más agradecidos. Tuve la oportunidad de estar trabajando, llevando los mensajes del hermano Branham mucho tiempo, mientras que aún estando él vivo, hasta que estaba yo en una gira cuando me dieron la noticia del accidente del hermano Branham. Pero luego tuve la oportunidad de acompañar al doctor William Soto por muchos países del mundo y repetir lo que estaba Dios diciéndonos por su mensajero. Pero hoy estamos en un tiempo más grande.
que el tiempo de William Branham. William Branham fue el séptimo ángel mensajero de la séptima edad y un tiempo más grande que el tiempo de William Soto Santiago, porque el hermano William nos dijo que algún día nos iba a decir quién era y finalmente nos los dijo. Dijo que el ministerio que estaba en él era el ministerio de Gabriel, pero cuando el hermano Branham dijo, esa palabra ustedes la van a encontrar en los libros del hermano Branham, Gabriel anunció la primera venida del Señor y Gabriel anunciará la segunda venida del Señor. Y cuando él puso allí esa palabra, y eso ustedes lo van a encontrar en los mensajes del hermano Branham, Gabriel anunciará la segunda venida del Señor. Y allí, sobre Gabriel, el doctor Soto escribió precursor. Quiere decir que estaba precursando, así como Gabriel precursó a María. María es un tipo de la iglesia de hoy, así como precursó a María la venida del Señor en su primera venida, él precursó y se lo dijo a los judíos, que el tiempo que él tenía allí era breve. Eso lo oímos nosotros con nuestros propios oídos. Me queda poco tiempo. Tengo 76 años, pero ya Dios le había dicho que su edad, a los 77 años, terminaba su ministerio. Y a los 77 años, justamente en junio, en el 13, para amanecer el 14, partió con el Señor, pero hubo una persona que oró por él allí y ese hombre volvió a la vida. Cuando regresó le dijo, gracias por orar por mí, porque todavía nos quedó un tiempito más aconsejándole a él. Ya no estuvo en público, pero por lo menos con él preparando a ese personaje. Entonces eso es algo que mucha gente no lo conoce, pero eso es así como se lo estamos diciendo. Nos sentimos muy agradecidos que Dios haya puesto en el corazón del doctor José Benjamín Pérez que venga aquí a El Salvador para traernos grandes bendiciones. Ya mañana estaremos tempranitos aquí, pero nos ponemos de pie para dejar con nosotros el mensaje que Él nos ha enviado para hoy y le vamos a pedir al Señor, al Espíritu Santo, que nos abra el entendimiento, que nos abra el sentido, que nos abra las Escrituras y nos abra el entendimiento para recibir y entender todo lo que el Espíritu Santo quiere hablarnos en el día de hoy. Así que vamos a dejar con nosotros inmediatamente a nuestro apreciado hermano y amigo, el doctor José Benjamín Pérez de Puerto Rico. Bueno, gracias a nuestro Padre Celestial. Exactamente como ustedes ven que sucedió allí con Josué, que Dios le dijo, de hoy en adelante comenzaré a engrandecerte en medio del pueblo. Ese es el tema que Él nos ha traído hoy, el Espíritu Santo siendo engrandecido en este tiempo final. No es el hombre el que lo hace, es Dios el que engrandeció a Josué. La gente puede decir es Josué, no, es Dios el que empezó de ahí en adelante a engrandecer a Josué
Josué estuvo 5 años después de la partida de Moisés, esperando allí del lado acá del Jordán, esperando el momento. Tuvo un periodo largo allí, de 5 años de espera, hasta que Dios le dijo. Es decir, que Josué no se adelantó él por su cuenta, sino Dios le dijo: es el momento ahora de pasar, y de aquí en adelante te voy a engrandecer. ¿Por qué? Porque Dios iba a hacer una maravilla allí. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Moisés con el pueblo? Prepararlo en ese tiempo, hablarles de las maravillas que Dios iba a hacer y cómo era el comportamiento que tenía que tener el pueblo ante la presencia de Dios. Mandó a santificar al pueblo porque íbamos a ver maravillas. Esto es lo que Dios está haciendo por su palabra hoy. Yo estoy muy agradecido con lo que Dios ha hecho, porque con esta palabra que Dios ha traído por el ungido, Dios ha hecho un cambio grande en mi vida. Esto ha sido algo que cuando por primera vez Él me llamó y me habló y me dijo lo que el hermano William le había dicho, le dice a Miguel esto y esto, y él esperó un tiempito para decírmelo, pero cuando me llamó y me lo dijo, yo allí en ese momento vi al ungido de Dios y lo recibí en mi corazón como el ungido de Dios. Y allí comenzó Dios una obra, un cambio grande en mi vida. Quizás muchas cosas que uno pensaba que no le eran problemas, que no eran mal, estaban mal. Y se requería que fuéramos enderezando nuestras vidas para recibir las bendiciones de Dios. ¿Ustedes recuerdan lo que Jesús le dijo a sus discípulos? Ya ustedes son limpios por la palabra que os he hablado. Recuerden que todavía no había llegado al Calvario para hacer la obra redentora con la sangre de Cristo, con la sangre derramada, pero por las palabras que le iba hablando, ya los iba limpiando, los iba apartando de todas esas creencias antiguas y de todas esas prácticas que tenían en la ley, de todas esas costumbres y toda esa forma de ellos actuar. Digo, ya ustedes son limpios por esa palabra. Y esta palabra es la que ha estado haciendo. Yo estoy muy agradecido porque realmente reconozco que había muchas cosas que no estaban agradables al Señor, pero que de ahí en adelante, con la palabra que Él nos ha estado hablando, nos ha estado enderezando, nos ha estado preparando para esas bendiciones tan grandes que Dios ha prometido a su pueblo. Le doy gracias a Dios por esto. Bueno, ya estamos listos para dejar con nosotros a nuestro amado hermano, a quien amamos de corazón y al cual pues siempre oramos por él, para que Dios lo bendiga, porque estamos bajo el ministerio, bajo carpa. Recuerden, para el día de mañana estar temprano a las 8, ya todos debemos estar aquí. Antes de las 8 ya debiéramos estar todos en nuestro sitio, reverentes, porque queremos las bendiciones de Dios. Así que vamos a dejar inmediatamente con nosotros a nuestro apreciado hermano y amigo, el reverendo William Pérez de Puerto Rico.